El tema siguiente es la enfermedad diverticular del tubo digestivo. ¿Por qué del tubo digestivo? Porque los divertículos, que después vamos a definir a ver lo que son, están dispuestos o están en todo el tubo digestivo. Pueden encontrarse en el esófago, pueden encontrarse en el estómago, en el intestino delgado y en el colon. Mayormente el público que nos está viendo saben que los divertículos más comunes son los del colon. Sí, es real, son los más comunes, pero no hay que olvidarse que divertículos existe en todo el tubo digestivo y en otros órganos también. ¿Cómo podemos definir un divertículo? Es como una pequeña o gran saculación de la mucosa del tubo digestivo. Esta saculación puede ser única o puede ser múltiple. Habitualmente en el esófago, en el estómago o en el intestino delgado estas saculaciones son únicas, pero es más frecuente que sean múltiples en el colon. ¿Cómo se forman estas saculaciones? Es porque hay una predisposición a tener una debilidad de la mucosa, que es la capa más íntima en la cual está en contacto en el tubo digestivo, el cual es una zona débil, es una zona poco irrigada o que le llega poca cantidad de oxígeno, entonces se debilita. Con el aumento de la presión dentro del tubo digestivo se forman esas pequeñas saculaciones que van a tener complicaciones o no en el futuro. Pueden estar distribuidos en diferentes lugares del colon. Pueden estar en el colon derecho, pueden estar en el colon izquierdo. Lo habitual es, por una cuestión anatómica, encontrarlos más frecuentemente en el colon izquierdo. ¿Por qué? Por una cuestión anatómica. El colon izquierdo es mucho más con un diámetro menor que el colon derecho. Al haber un diámetro menor hay mayor presión, porque hay mayor presión con la materia fecal. Al haber mayor presión y al estar en una zona donde la mucosa es débil, se produce esa pequeña saculación que se denomina divertículo. A veces hacemos estudios endoscópicos o radiológicos y se encuentran los divertículos en los cuales no tienen ningún tipo de síntomas. Se pueden ser divertículos asintomáticos. Gente o pacientes que se operan por algún otro problema y se encuentra el cirujano que presenta divertículos. Eso se llaman divertículos asintomáticos. Es muy frecuente de encontrarlo. Hay gente que tiene divertículos y jamás en su vida se pueden llegar a enterar que tienen divertículos. Pero a su vez los divertículos pueden tener síntomas asociados. Síntoma común y frecuente de la colopatía diverticular colónica es el dolor, la inflamación. Es un cuadro infeccioso en lo cual se puede o se denomina diverticulitis. ¿Qué es eso? Es cuando el divertículo produce una zona de inflamación en ese sector, en esa herniación de la mucosa y produce todo el cuadro inflamatorio en el cual presenta dolor, el dolor de diferentes características, sobre todo es un dolor continuo, pero a su vez puede presentar el síntoma asociado que es la fiebre. Eso estamos en presencia de un cuadro infeccioso producto de la infección de uno o varios divertículos. Los divertículos sangran. ¿Por qué? Porque son zonas débiles de la pared, de la mucosa, en lo cual la materia fecal produce una ruptura de vasos o de pequeños vasitos que están en la zona diverticular y produce un sangrado. Que el sangrado puede ser leve o un sangrado masivo, del cual la resolución tiene que ser pronta porque puede correr la vida del paciente. Otra complicación importante a tener en cuenta de los divertículos es la perforación. No se olviden que el divertículo es una pequeña saculación de una mucosa muy débil, de lo cual cualquier aumento de la presión intraluminar o dentro del colon produce ruptura del divertículo, en lo cual se transforma en un abdomen agudo perforativo, en lo cual puede recurrirse a una cirugía para resolver el proceso. O sea, que el síntoma puede ser nada o puede pasar a ser un síntoma de tipo inflamatorio, hemorrágico o perforativo. La colopatía diverticular es una patología muy frecuente de consulta diaria, la vemos mucho en consultorios, en personas mayores de 40 años y con antecedentes quizás familiares. ¿Cómo prevenimos la enfermedad diverticular? Que es lo más importante.
No nos olvidemos que la predisposición está, que la debilidad de la mucosa del colon está, el aumento de la presión dentro del colon siempre está presente. Lo que tenemos que lograr es que dentro del colon exista un buen fluido de sustancias, en este caso de material, como por ejemplo de materia fecal. Hay que lograr poder manejar la motilidad colónica, o sea, que el colon o que sea el producto, que es la materia fecal, sea blanda dentro del colon, que el colon no tenga que trabajar en forma demasiado con presiones dentro del colon para que no se produzcan estas pequeñas herniaciones. ¿Cómo se logra? Teniendo una dieta rica en fibra, o sea, una buena alimentación, en lo cual permite tener buenas evacuaciones blandas que disminuyan la presión dentro del colon. Eso con respecto a la parte preventiva. Y después a la parte de tratamiento, bueno, habrá que tratar en sí las complicaciones si es que existen, si hay infección, a tratar la infección, si hay hemorragia, tratar de localizar el vaso para ir a cauterizarlo, y si hay perforación, ir al lugar donde está perforado y hacer un cierre simple de la perforación. O sea, lo que nos va a quedar en todo esto, que lo más frecuente de la colopatía diverticular es la forma de presentación y el diagnóstico. Y lo más importante de todo es la prevención.